No es más que un conserje, bufó mi padre justo cuando yo entraba a la cena de compromiso de mi hermana. La mesa se rió, y mi madre negó con la cabeza. Entonces, el esposo de mi hermana se levantó para darme la mano, sacó su teléfono. Y se quedó paralizado. Se puso pálido, me miró 2 veces y susurró, Hola, jefe. La sala se quedó en completo silencio. Tenía 28 años la noche en que mi familia, por última vez, me hizo sentir como un extraño. Me llamo Mark, y si le hubieras pedido a cualquiera de mi familia que me describiera, probablemente me habrían llamado el callado o el raro. Nunca causé problemas, pero tampoco encajé del todo en el molde que mis padres parecían tener preparado para mí. Me pagué los estudios trabajando, viví por mi cuenta desde los 19 años, y nunca les pedí nada. Esa independencia, creo, es lo que hizo que me tuvieran rencor. No podían tener nada con que controlarme, y odiaban que yo no los necesitara. Mis padres eran el tipo de personas a las que les encantaba montar un espectáculo. Mi madre tenía esta obsesión con ser vista como la anfitriona perfecta, la madre perfecta, la que crió hijos perfectos. Mi padre, por otro lado, siempre se comportaba como si fuera el alfa de la familia, y su opinión era la única que importaba. Mi hermana, Clare, era su orgullo y alegría, la hija predilecta de principio a fin. Y su compromiso fue tratado como una boda real. Hubo recordatorios de fecha enviados con 6 meses de antelación, un fotógrafo de compromiso profesional, y una cena cara reservada en uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad. Cuando recibí la invitación, dudé. Hacía tiempo que no iba a un evento familiar. La última vez que vi a todos fue en Acción de Gracias hacía 2 años, donde papá pasó toda la noche haciendo chistes sobre cómo debía de estar demasiado ocupado fregando suelos para llamar más a menudo. Para que conste, no soy conserje. Soy dueño de una pequeña pero muy exitosa empresa de gestión de instalaciones. Empezó como un trabajo extra limpiando oficinas durante la universidad, pero lo convertí en algo real, 15 empleados, contratos con grandes empresas de la ciudad, y suficientes ingresos para comprar mi propia casa al contado. Pero para mi familia, yo seguía siendo el chico de la fregona. Casi no fui, pero algo dentro de mí decidió aparecer. Quizás fue la culpa. Quizás fue el niño pequeño que aún llevo dentro, todavía esperando que mis padres algún día me trataran con el mismo respeto que le daban a Clare. Así que me arreglé. Nada llamativo, solo una camisa oscura de botones, zapatos limpios, con un aspecto profesional. Mientras entraba al aparcamiento del restaurante, me dije a mí mismo que mantuviera la calma pasara lo que pasara. Sé cortés, sobrevive a la cena, sonríe para las fotos y vete antes de que alguien pueda arruinar la noche. Entré en el comedor privado e inmediatamente sentí como todas las cabezas se giraban hacia mí. Clare se veía radiante con un vestido blanco. Su prometido, Daniel, la rodeaba con el brazo, y mamá estaba ocupada con los arreglos de la mesa. Papá ya estaba presidiendo la conversación, copa en mano, riendo a carcajadas. Oh, mirad quién ha decidido unirse a nosotros, dijo papá, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Supongo que los suelos deben de estar limpios esta noche. La mesa se rió entre dientes. Forcé una sonrisa educada, tratando de dejarlo pasar. Pero entonces llegó la frase que se me quedaría grabada en la cabeza durante días. No es más que un conserje, bufó papá, señalándome como si yo fuera el chiste de la noche. Mamá hizo un pequeño gesto negando con la cabeza, del tipo decepcionado y teatral, y algunos de los primos se rieron tapándose con las servilletas. Me ardían las orejas. Quería corregirlo, decir algo, cualquier cosa. Pero antes de que pudiera, Daniel se levantó para saludarme. Me extendió la mano, sonrió educadamente y dijo, «Hola, Mark. Me alegro de verte, tío». Nos dimos la mano. Entonces hizo algo extraño. Sacó su teléfono, tecleó un par de veces, y de repente se quedó paralizado. El color se le fue del rostro, como si alguien acabara de darle una mala noticia. Me miró de nuevo, esta vez más despacio, y su sonrisa vaciló. Dijo, apenas por encima de un susurro. «Hola, jefe». Toda la mesa se quedó en silencio. Se podría haber oído caer un alfiler. La mano de mamá se detuvo en el aire. La sonrisa de suficiencia de papá desapareció. Incluso Clare parecía confundida,
mirando de Daniel a mí como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. No dije nada. Simplemente me senté en el asiento vacío junto a Daniel, tan tranquilo como siempre, y dejé que el silencio flotara en el aire durante un tiempo demasiado largo. Y ese fue el momento exacto en que todo en la sala cambió. Me recliné en mi silla, sintiendo todos los ojos sobre mí. El silencio era casi demasiado pesado, pero no me apresuré a llenarlo. He aprendido que el silencio puede ser poderoso, a veces incluso más que las palabras. La mano de Daniel todavía estaba a medio extender, como si no estuviera seguro de si debía volver a sentarse o seguir de pie. Finalmente, Clare se aclaró la garganta y dijo, cariño, ¿qué ha sido eso? Daniel parecía incómodo, mirando su teléfono como si deseara no haber hablado. No es nada, murmuró, guardándolo de nuevo en su bolsillo. Sentémonos. Pero no era nada. Toda la mesa le había oído llamarme jefe, y ahora sentían curiosidad. Mi padre, que nunca dejaba pasar algo sin tomar el control de la narrativa, se inclinó hacia adelante con una risa falsa. Jefe, dijo, como si la palabra fuera una broma. ¿Qué pasa? Mark está repartiendo cubos de fregar ahora. ¿Estáis contratando conserjes por ahí? Ahí estaba de nuevo. Esa palabra, conserje. Me estaba provocando, tratando de volver a meterme en la caja en la que le gustaba tenerme. Mantuve mi tono uniforme, tranquilo. No dije simplemente. Dirijo la empresa para la que trabaja Daniel. Eso provocó una reacción. Mamá parpadeó, y su rostro perfectamente maquillado se tensó alrededor de los ojos. Clare miró a Daniel bruscamente. ¿Trabajas para Mark?, preguntó, como si fuera algo escandaloso. Daniel tragó saliva. Ah, sí. Su empresa se encarga de todas las instalaciones y el mantenimiento de mi edificio de oficinas. Él es el dueño del contrato. Yo no sabía que erais familia. La mesa se quedó en silencio de nuevo. Podía sentir el genio de mi padre a punto de estallar justo debajo de la superficie. No le gustaba que lo pillaran desprevenido, y definitivamente no le gustaba que su versión de la realidad fuera desafiada. Oh, vamos, dijo, agitando una mano con desdén. Mark solo está exagerando. Probablemente limpia un par de oficinas y piensa que eso lo convierte en un director ejecutivo. Eso dolió más de lo que esperaba. Ya ni siquiera se trataba del insulto. Se trataba de la facilidad con la que despreciaba años de mi trabajo. Quería hablarle de las noches en vela fregando suelos hasta que me dolían las manos. Los fines de semana que pasé construyendo una base de clientes. El riesgo que corrí al invertir hasta el último céntimo que tenía en mis primeros contratos. Pero me mordí la lengua. Esta noche no era la noche para una pelea. Clare intervino, sintiendo la tensión. Podemos no hacer que esto se trate de Mark ahora mismo, dijo. Se supone que esto es sobre mí y Daniel. Esa era siempre la regla no escrita en mi familia. Todo tenía que girar en torno a Clare. Cumpleaños, vacaciones, incluso cenas al azar de alguna manera terminaban celebrando sus ascensos, su nuevo apartamento, su compromiso. Si alguna vez intentaba compartir algo sobre mi vida, lo ignoraban o lo convertían en una broma. La cena comenzó, pero la energía en la sala había cambiado. Podía sentir a papá observándome, buscando una oportunidad para lanzar otro ataque. Cuando el camarero trajo el primer plato, algún tipo de aperitivo elegante que ni siquiera podía pronunciar, papá hizo un gran espectáculo al levantar su copa. Brindemos, dijo, poniéndose de pie. Por Clare y Daniel. Y por mantener a la familia humilde, sin importar cuán alto crean que han llegado. La mesa se rió de nuevo, obediente como siempre. Yo simplemente bebí un sorbo de agua y mantuve mi rostro neutral. Mamá, siempre la maestra del comentario pasivo-agresivo, intervino a continuación. ¿Sabes? Mark dijo dulcemente. Es bueno que hayas podido venir esta noche. Empezaba a pensar que habías olvidado dónde se reúne la familia. Clare justo decía lo triste que fue que te perdieras la Navidad del año pasado. Tenía la gripe, dije en voz baja. Sí, pero podrías haber enviado una tarjeta, replicó, como si eso probara algo sobre mi carácter. Me quedé callado. Podía sentir ese nudo familiar formándose en mi pecho, el que solía hacerme abandonar los eventos familiares temprano.
Pero esta vez no me iba a ir. Me quedé, comiendo mi comida, escuchando cómo la conversación pasaba a los planes de la boda, los destinos de la luna de miel, y cómo Clare quería que toda la familia contribuyera para un lugar realmente especial. Daniel y yo estamos enamorados de este viñedo a las afueras de la ciudad, dijo ella, mostrando fotos en su teléfono a mamá. Es perfecto, pero está un poco fuera de nuestro presupuesto. Papá dijo que todos ayudarían para que fuera posible. Levanté una ceja. ¿Todos? Mamá asintió como si ya estuviera decidido. Por supuesto. Es un evento familiar. Todos contribuimos en los eventos familiares. Eso era nuevo para mí. Nadie contribuyó para mi cena de graduación, ni para mi primera casa, ni para ningún hito en mi vida. De hecho, la última vez que pedí ayuda a un pequeño préstamo para mi primer contrato comercial cuando tenía 20 años, papá me dijo que era una mala inversión y que debería aprender a valerme por mí mismo. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté con cautela. Clare sonrió brillantemente, completamente ajena a la tensión que se cocía a su alrededor. Bueno, si cada uno da $5.000, podemos reservarlo para el próximo mes. $5.000? Como si fuera calderilla. Hice los cálculos rápidamente. Mamá, papá, yo, y algunos tíos y tías. Eran más de $30.000 que esperaban que la familia desembolsara solo para organizar una fiesta. Papá me miró fijamente. Estoy seguro de que puedes manejarlo, ¿verdad, señor gran empresario? No era una pregunta. Era un desafío. No respondí de inmediato, solo me concentré en cortar mi comida. La verdad era que podía permitírmelo. Pero algo en la suposición, en el derecho que se arrogaban, hizo que mi mandíbula se tensara. Nadie se había ofrecido a ayudarme económicamente. Ni una sola vez. Y ahora me miraban como si les debiera algo. Mamá debió de sentir que dudaba, porque extendió la mano sobre la mesa y me dio una palmadita en la mía. No le des más vueltas, Mark. Es la familia. No se le puede poner precio a apoyar a la familia. Las palabras me golpearon como un ladrillo. Apoyar a la familia. Esa frase se había usado en mi contra tantas veces mientras crecía, cada vez que no quería prestarle dinero a Clare o cuando decía que no a cuidar de sus hijos mientras yo trabajaba. Nunca se trató de apoyo mutuo. Siempre se trató de que yo diera, y ellos tomaran. El resto de la cena fue un borrón. Más pequeñas pullas, más comentarios sobre cómo finalmente había logrado algo de mí mismo. En un momento dado, papá incluso bromeó con ponerme a cargo de la limpieza en la recepción de la boda, ya que probablemente me sentiría como en casa con una escoba. Todos se rieron. Todos excepto Daniel. Noté que se mantuvo callado la mayor parte de la noche, lanzándome miradas como si estuviera tratando de armar un rompecabezas. Para el postre, mi paciencia se estaba agotando. La sala estaba ruidosa con la conversación, pero mi cabeza se sentía como si estuviera llena de estática. Seguía pensando en esa palabra, conserje, y en la naturalidad con que la lanzaban. Seguía pensando en el dinero que esperaban que diera, en la forma en que asumían que simplemente me alinearía. Cuando llegó la cuenta, papá la cogió antes que nadie. Dividiremos esto como de costumbre, dijo, sacando su cartera. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa de suficiencia. A menos que nuestro pequeño emprendedor quiera invitar a toda la mesa esta noche. Era el tipo de broma que no era realmente una broma. Todos me miraron expectantes, esperando a ver si estaba a la altura. No lo hice. Todavía no. Sonreí educadamente y dije, no, podemos dividirla. Como de costumbre. El aire en la sala cambió de nuevo. La sonrisa de suficiencia de papá vaciló ligeramente, pero la cubrió con una risa. Mientras todos se levantaban para irse, mamá me apartó. Su tono era bajo pero afilado. Has avergonzado a tu padre esta noche, dijo. Podrías haberle seguido el juego y hacer las cosas más fáciles para todos. La miré fijamente, tratando de decidir si valía la pena responder. Al final, solo asentí y salí al aire fresco de la noche, con el corazón latiendo con fuerza. Me senté en mi coche durante un buen rato antes de girar la llave. La imagen del rostro de Daniel cuando me llamó jefe se repetía una y otra vez en mi cabeza.
Por primera vez en años, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No estaba seguro de lo que vendría después, pero sabía una cosa con certeza. La forma en que las cosas siempre habían sido, eso estaba a punto de cambiar. No dormí mucho después de esa cena. Me quedé despierto mirando al techo, mi mente repasando cada sonrisa burlona, cada risa, cada pequeño ataque de la noche. Ya no se trataba solo de que me llamaran conserje. Era la expectativa de que yo siempre aparecería, me tragaría mi orgullo, y pagaría mi parte para una familia que nunca me había apoyado. Para cuando salió el sol, había tomado una decisión. No iba a dejar que me hicieran sentir culpable para financiar la boda de ensueño de Clare. Me dije a mí mismo que me mantendría al margen, mantendría la distancia, me centraría en el trabajo. Y durante unas semanas, lo hice. El negocio iba bien, llegaban nuevos contratos, y estaba lo suficientemente ocupado como para casi olvidar la cena. Casi. Entonces recibí un mensaje de mamá. Reunión familiar el domingo. Planes de la boda. Todos van a contribuir. No llegues tarde. Sin signo de interrogación. Sin uno espero que puedas venir. Solo una orden, como si todavía tuviera 16 años y viviera bajo su techo. Consideré ignorarlo, pero una parte de mí sabía que si no aparecía, lo interpretarían como que volvía a ser egoísta. Así que fui. La reunión fue en casa de mis padres, alrededor de su enorme mesa de comedor. Clare y Daniel ya estaban allí, revisando una carpeta llena de folletos de lugares para bodas. Mi padre estaba sentado a la cabeza de la mesa como un director ejecutivo en una reunión de junta. Mamá había servido vino para todos. Bien, ya estás aquí, dijo papá en cuanto entré. Podemos empezar. Tomé asiento en el extremo más alejado de la mesa. Papá se lanzó a un discurso sobre la unidad familiar. Sobre cómo esta boda era un evento único en la vida. Sobre cómo todos debían poner de su parte. Ya hemos hablado con tus tíos, dijo, pasando una página en la carpeta. Aportarán $5,000 cada uno. Tu tía enviará su contribución la semana que viene. Eso solo te deja a ti. ¿Me deja a mí para qué?, pregunté con cautela, aunque ya sabía la respuesta. Para tu parte, dijo mamá, como si fuera lo más obvio del mundo. Con $5,000 debería cubrirse tu parte. Puedes extender el cheque hoy mismo y lo depositaremos en el fondo de la boda. Los miré fijamente. ¿Me estáis pidiendo que os extienda un cheque de $5,000? Papá frunció el ceño. Nadie te está pidiendo, Mark. Te estamos diciendo lo que es justo. Ganas buen dinero y este es el gran día de tu hermana. La familia cuida de la familia. Ahí estaba de nuevo, esa frase. La familia cuida de la familia. Solo dirigida a mí cuando necesitaban algo. No puedo hacer eso, dije finalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Clare se puso roja. ¿Qué quieres decir con que no puedes?, dijo. Es mi boda. Ya hemos dado anticipos, asumiendo que todos contribuirían. Si te echas atrás ahora, lo arruinarás todo. Reprimí el impulso de reír. Quizás no deberías planear una boda basándote en dinero que aún no tienes, dije en voz baja. Papá golpeó la mesa con la mano. No le hables así a tu hermana. Se merece una boda hermosa, y si no fueras tan egoísta, lo entenderías. Sentí que se me oprimía el pecho. Egoísta, repetí. He pagado todo en mi vida por mí mismo. Nunca os he pedido un céntimo. Y estamos orgullosos de eso, dijo mamá rápidamente, tratando de suavizar las cosas. Pero esto no se trata de orgullo, Mark. Se trata de apoyar a la familia. Todos hemos hecho sacrificios los unos por los otros. ¿De verdad?, pregunté, incapaz de detenerme. ¿Qué sacrificios habéis hecho por mí? Nadie respondió. Clare se cruzó de brazos. ¿Sabes qué? Olvídalo. Si eres demasiado tacaño para ayudar, quizás no deberías venir a la boda. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Mi propia hermana me estaba diciendo que me mantuviera alejado de su boda porque no pagaría una parte de ella. Pero la cosa no terminó ahí. 2 días después, recibí un correo electrónico de mi banco alertándome de un retiro que no reconocía,
$5.000, sacados de la cuenta conjunta que había abierto años atrás con mis padres. La que había olvidado que existía porque ya nunca la usaba. Me quedé helado. No lo habrían hecho. No podían haberlo hecho. Conduje directamente al banco, confirmé el retiro y vi la imagen del cheque. La letra de mi madre. Ni siquiera puedo describir la sensación que tuve en ese momento. Ira, traición, incredulidad, todo me golpeó a la vez. No era solo que hubieran cogido mi dinero sin preguntar. Era que se sentían con derecho a él, como si fuera suyo. Los confronté esa misma noche. «Habéis cogido dinero mío», dije en cuanto entré por la puerta. Mamá pareció sorprendida por medio segundo, y luego se recompuso. «No ibas a contribuir, así que nos encargamos nosotros», dijo con total naturalidad. «Me habéis robado», dije, con voz baja. «No seas dramático», dijo papá. «Estaba ahí sin más. Ni siquiera usabas esa cuenta, y es para la boda de tu hermana. Deberías estar feliz de ayudar». Algo dentro de mí se rompió. «Ese dinero era mío», dije con los dientes apretados. «No teníais ningún derecho a tocarlo». «Estás exagerando», dijo mamá, poniendo los ojos en blanco. «Ganas suficiente. Ni siquiera lo echarás de menos». Los miré fijamente, dándome cuenta de que, dijera lo que dijera, nunca me verían como algo más que un recurso para explotar. Me di la vuelta y me fui sin decir una palabra más. Mientras subía a mi coche, sentí una extraña calma apoderarse de mí, del tipo que llega cuando finalmente dejas de esperar que la gente cambie. Esa noche, cerré la cuenta conjunta y transferí el resto del dinero a la mía. También empecé a revisar los contratos de mi empresa, especialmente el vinculado al edificio de oficinas de Daniel. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba enfadado. Estaba planeando algo. Y no tenía ninguna intención de dejar que se salieran con la suya en silencio. Pasé la semana siguiente en una especie de neblina, ese tipo de entumecimiento que viene después de un golpe muy duro, cuando tus oídos todavía zumban. Cada mañana, me despertaba, me vestía, iba al trabajo, y seguía la rutina. Pero mi cerebro no dejaba de reproducir ese momento en el banco. Ver la letra de mi madre en ese cheque, mi cheque, fue como recibir otro puñetazo en el pecho. Siempre había sabido que mi familia me veía de forma diferente, pero esto era otra cosa. No era solo favoritismo. Era un robo. No solo cruzaron una línea, la demolieron. El trabajo se convirtió en mi única vía de escape real. Me sumergía en él durante 12, a veces 14 horas al día, en parte para distraerme, y en parte porque me recordaba lo que había construido por mi cuenta. Había algo reconfortante en caminar por el almacén por la mañana, ver a mis empleados cargando sus furgonetas, bromeando entre ellos, tomando café antes de salir a los lugares de trabajo. Los miraba y pensaba, ellos me respetan más que mis propios padres. Pero una vez que terminaba el día, el silencio de mi casa se sentía pesado. Era entonces cuando el dolor volvía a aparecer. Todos los pequeños recuerdos que había pasado años tratando de enterrar. Pensé en la vez que tenía 16 años y le pregunté a papá si podía ser mi aval para un pequeño préstamo para comprar un coche de segunda mano. Me dijo que no. Dijo que si quería un coche, debía ahorrar y comprarlo yo mismo. Y así lo hice. Trabajé de noche en un supermercado durante un año y pagué en efectivo por un viejo y oxidado Honda Civic. Cuando lo traje a casa, orgulloso de lo que había logrado, papá se rió y dijo, «Espero que esa cosa no se te estropee. Volverás a ir andando a la escuela». Pensé en la vez que Clare pidió dinero para un semestre en el extranjero, y le organizaron una recaudación de fondos, invitando a amigos y familiares a apoyar sus sueños. Cuando les dije que estaba empezando mi propio negocio y necesitaba algo de capital inicial, me dijeron que consiguiera un trabajo de verdad hasta que tuviera suficiente ahorrado. Todos esos momentos se apilaron como ladrillos, y esta última traición fue la que me cerró la puerta por completo. No respondí a ninguno de sus mensajes esa semana. Ni cuando mamá me envió tableros de paintes de decoración de bodas. Ni cuando Clare me dejó un mensaje de voz diciéndome que estaba siendo infantil. Ni siquiera cuando papá me envió una foto del recibo del viñedo con el pie de foto, ¿ves? Tu dinero se está usando bien. Empecé a distanciarme también de otras maneras. Todos los domingos, solía ir a casa de mis padres a cenar.
incluso cuando no me apetecía, solo para mantener la paz. Dejé de ir. Cuando mamá llamó preguntando dónde estaba, dije que tenía trabajo pendiente. También dejé de responder a los chats de grupo familiares. Había algo liberador en silenciar el flujo constante de actualizaciones de la despedida de soltera de Clare y los memes graciosos de papá sobre los jóvenes perezosos de hoy en día. Por primera vez, me permití imaginar cómo sería la vida si no me esforzara tanto por seguir siendo parte de la familia. Y entonces llegó la invitación. Un sobre de color crema con letras doradas llegó a mi buzón un martes por la tarde. Era la invitación oficial de la boda, dirigida a mí como si nada hubiera pasado. Dentro había una tarjeta detallando la fecha, la hora y el lugar, el viñedo, por supuesto, junto con una nota de mamá. Por favor, confirma tu asistencia rápidamente. Damos por hecho que cubrirás los gastos de tu habitación de hotel y transporte, ya que vienes solo. Estamos deseando verte allí. Me senté en mi sofá sosteniendo esa tarjeta durante un buen rato. La suposición de que todavía aparecería, de que seguiría el juego, de que aplaudiría educadamente a Clare como si nada. Era casi ridículo. Esa noche, me serví una copa y me senté en el porche trasero. El aire era fresco, y el vecindario estaba tranquilo, a excepción del sonido de los grillos. Miré las estrellas y finalmente me permití sentir todo lo que había estado conteniendo. El dolor, la ira, la decepción, todo salió a la vez. Pensé en alejarme por completo, cortar con todos ellos, saltarme la boda, cambiar mi número, desaparecer de sus vidas. Sería bastante fácil. Pero a medida que avanzaba la noche, un pensamiento diferente se abrió paso. Me di cuenta de que alejarme podría darme paz, pero no me daría un cierre. No les haría entender lo que habían hecho, cuán profundamente me habían herido. Para el final de la semana, el entumecimiento se había ido. Fue reemplazado por algo más afilado, más enfocado. Empecé a dar pasos silenciosos, cerrando cada antiguo vínculo financiero que todavía tenía con ellos. La cuenta conjunta ya estaba cerrada, pero revisé mi informe de crédito para asegurarme de que no hubiera otras líneas abiertas que hubiera olvidado. Actualicé todas mis contraseñas. Llamé a mi contable y tuve una larga conversación sobre cómo proteger mis activos. En el trabajo, empecé a pasar más tiempo revisando el contrato con la empresa de Daniel. Era una cuenta grande, una de las más importantes que teníamos, y tenía una cláusula que me permitía rescindir los servicios con un preaviso de 30 días si no se cumplían los plazos de pago. No es que alguna vez se hubieran retrasado, pero solo saber que tenía ese tipo de poder me hizo pensar. Y entonces sucedió algo inesperado. Daniel me llamó. Hola, dijo torpemente cuando contesté. Sé que las cosas estuvieron raras en esa cena. Solo quería decirte que no tenía ni idea de que tu familia te trataba así. Si te sirve de algo, le dije a Clare que cruzaron una línea al coger ese dinero. Me quedé en silencio por un momento. Y ella dijo que yo estaba exagerando, admitió él. Mira, tío, no sé qué decir, pero respeto lo que has construido. La mayoría de los chicos de tu edad no habrían hecho lo que tú hiciste. Sus palabras no arreglaron nada, pero plantaron una semilla. Me recordó que no tenía que rebajarme a su nivel. Podía manejar esto de la misma manera que había manejado todo lo demás en mi vida. Estratégicamente, con cuidado, en mis propios términos. Al día siguiente, confirmé mi asistencia a la boda. No porque quisiera celebrar con ellos, sino porque sabía en el fondo que no iba a ir a ese viñedo como el chico callado y ninguneado que ellos creían conocer. Iba a mostrarles exactamente con quién estaban tratando, e iba a asegurarme de que nunca lo olvidaran. Después de esa noche en el porche, algo dentro de mí cambió permanentemente. El dolor y la ira que había estado arrastrando comenzaron a arder de una manera más limpia, como si se estuvieran forjando en algo más afilado. Ya no solo estaba herido. Estaba decidido. Me sumergí en el trabajo con una concentración que no había sentido en años. La empresa había estado yendo bien, pero yo me había estado acomodando un poco, cómodo con los contratos que teníamos y los ingresos estables. Ahora, veía cada oportunidad como una forma de fortalecer mi posición, de asegurarme de que nadie pudiera volver a quitarme algo. Renegocié 2 de nuestros contratos más grandes, asegurándolos por periodos de 3 años con aumentos de tarifas que reflejaban la calidad del servicio que ofrecíamos.
Contraté a 2 jefes de equipo más para poder alejarme de las operaciones diarias y centrarme en la estrategia. También invertí en nuevo equipo, máquinas de pulir suelos de última generación, furgonetas actualizadas con el logo de mi empresa, para que nos viéramos tan profesionales como los clientes corporativos a los que servíamos. En 3 meses, los ingresos aumentaron un 20%. Trasladé el negocio de la pequeña oficina que había estado alquilando a un espacio más grande con un vestíbulo y una sala de conferencias adecuados. Por primera vez, tenía una oficina de verdad con mi nombre en la puerta. Fue más que un simple crecimiento empresarial. También fue un crecimiento personal. Empecé a hacer ejercicio de nuevo, algo que había descuidado durante años. Las primeras semanas fueron brutales, pero al final del mes, me sentía más fuerte, me mantenía más erguido. Mejoré mi vestuario, no porque quisiera presumir, sino porque quería lucir como la persona que realmente era ahora. Se acabó lo de aparecer en las cenas familiares con cualquier camisa que tuviera a mano. Y mientras yo crecía, mi familia seguía enviándome mensajes sobre las actualizaciones de la boda, mensajes de grupo llenos de catas de pasteles, planos de asientos y opciones de menú. Seguía sin responder mucho, pero ahora era diferente. No me sentía culpable por ignorarlos. Ya no me estaba apartando pasivamente de ellos. Estaba construyendo activamente una vida en la que su aprobación no importaba. Pero algo que no podía ignorar era a Daniel. Después de esa primera llamada, se puso en contacto algunas veces más. Pequeñas cosas, para saber cómo estaba, a veces pidiendo consejos sobre problemas relacionados con el trabajo. Fue extraño al principio, pero poco a poco me di cuenta de que estábamos construyendo algún tipo de respeto mutuo. Incluso pasó por mi oficina una tarde para dejar unos papeles para la renovación del contrato de su empresa. Y cuando entró, miró a su alrededor el nuevo espacio y soltó un silbido bajo. Mark dijo, negando con la cabeza. No tenía ni idea de que tenías todo esto montado. Tu familia realmente te infravalora. Yo solo sonreí. Siempre lo han hecho. Dudó un momento antes de volver a hablar. Mira, sé que no es asunto mío, pero Claire ha estado hablando como si esperara que hicieras otra contribución antes de la boda, como algo extra para las flores o la música. Pensé que deberías saberlo. Sentí que se me tensaba la mandíbula, pero le di las gracias de todos modos. Confirmaba lo que ya sospechaba. No habían terminado de coger. Esa noche, me senté en mi oficina después de que todos se hubieran ido a casa y empecé a trazar un plan en una pizarra. Ya no se trataba solo de la boda. Se trataba de marcar un límite de una vez por todas. Hice una lista de todas las formas en que todavía estaba conectado a ellos financieramente. Las cuentas que ya estaban cerradas, las que aún necesitaba revisar, las pólizas de seguro donde figuraba como contacto de emergencia. Quería que todo estuviera completamente desenredado antes de que llegara la fecha de la boda. También empecé a pensar en cómo quería aparecer ese día, no para montar una escena. No quería un momento dramático de película en el que volcara una mesa. No, quería algo más silencioso pero más hiriente, algo que les hiciera dejar de reír y finalmente darse cuenta de en quién me había convertido. Así que hice algunos movimientos discretos. Encargué un traje a medida, el primero que había tenido, en un azul marino oscuro que se veía elegante pero no llamativo. Compré un par de zapatos de cuero italiano que se sentían como una armadura cuando me los puse. Cambié de coche, canjeando mi fiable pero viejo sedán por algo más nuevo, más elegante, el tipo de vehículo que llamaba la atención cuando entraba en un camino de entrada. Y seguí haciendo crecer el negocio. A finales de verano, había conseguido un nuevo contrato con una empresa de tecnología que duplicó nuestros ingresos mensuales. Llevé a mi equipo a cenar para celebrarlo y me senté allí viéndolos reír y brindar entre ellos, dándome cuenta de que estas personas eran lo más parecido que tenía a una familia de verdad. Cuanto mejor me iban las cosas, más notaba el contraste cada vez que tenía noticias de mis padres. Los mensajes de mamá empezaron a adoptar un tono más agudo. No te olvides de confirmar tu asistencia a la cena de ensayo. Claire está estresada. No hagas esto más difícil. 2 días después, necesito saber cuánto vas a contribuir para la música. Claire ha encontrado un cuarteto de cuerda que le encanta. No respondí. En cambio, seguí trabajando, seguí construyendo, seguí preparándome.
La noche antes de la cena de ensayo, me paré frente al espejo con mi traje nuevo solo para ver cómo se sentía. Por primera vez en años, no me sentí como el bicho raro de mi propia familia. Me sentí como alguien que podía entrar en cualquier habitación y mantenerse firme. Sabía que la boda iba a ser otro campo de batalla. Las bromas, los comentarios, la expectativa de que simplemente me doblegaría y haría lo que ellos quisieran. Pero esta vez, no entraba como el hermano pequeño y callado que mantenía la cabeza gacha. Entraba como alguien que había construido su propia vida, su propio poder, su propio respeto. Y por primera vez, lo estaba esperando con ganas. Para cuando llegó la cena de ensayo, estaba preparado para lo que viniera. Llegué temprano, en parte para evitar la incómoda entrada de ser el último, y en parte porque quería tantear el ambiente antes de que la noche realmente comenzara. El restaurante era precioso. Luces suaves, manteles blancos, pequeños centros de mesa florales en cada mesa. Pero no estaba allí para admirar la decoración. Estaba allí para observar. La primera persona que vi fue a Daniel. Pareció aliviado cuando me vio. Mark dijo, estrechándome la mano con firmeza. Me alegro de que hayas venido temprano. ¿Podemos hablar un segundo? Salimos, lejos de la sala principal, y bajó la voz. Mira, voy a ser sincero. Clare está estresada. Mis suegros están estresados, y tus padres han estado nerviosos desde lo del dinero. Siguen diciendo que vas a arreglar las cosas este fin de semana. Incliné la cabeza. ¿Arreglar las cosas? Daniel asintió. Sí. Creen que vas a hacer algún tipo de gesto, como, algo grande. Tu madre dijo literalmente, Mark sabe lo que le debe a esta familia. Cumplirá. Las palabras me revolvieron el estómago, pero esta vez no de culpa, sino de algo más frío. Esto ya no era solo una expectativa. Era la creencia de que tenían poder sobre mí, que al final cedería porque era lo que siempre había hecho. Gracias por decírmelo, dije finalmente. Te lo agradezco. Cuando volvimos a entrar, el resto de la familia estaba empezando a llegar. Mis padres entraron como si fueran los dueños del lugar. Mamá con perlas, papá ya riendo demasiado fuerte. Clare estaba guapísima, eso se lo concedo. Pero también tenía esa misma confianza arrogante que había visto en ella desde que éramos niños. Del tipo que proviene de saber que el mundo se doblegará ante ella. La cena fue una versión más pequeña de la fiesta de compromiso. Brindis, risas, mucho vino. Me mantuve callado, simplemente escuchando hasta que capté una conversación entre mamá y una de sus amigas en la mesa de al lado. Finalmente está entrando en razón, decía mamá, su voz baja pero lo suficientemente audible para que yo la oyera. Ya sabes cómo es. Tan terco, tan orgulloso. Pero creo que ahora se da cuenta de lo que se espera. Hemos invertido demasiado en esta boda como para que él no contribuya. La amiga asintió con simpatía. Los chicos tardan más en madurar. Ya llegará. Casi me reí. ¿Madurar? Así llamaban ellos a doblegarse y hacer lo que querían. Para el postre, ya lo tenía completamente decidido. No solo iba a mostrarles que ya no era su felpudo. Iba a asegurarme de que lo entendieran de una manera que no pudieran ignorar o reescribir más tarde. Esa noche, de vuelta en mi casa, me quedé despierto hasta tarde con un cuaderno, elaborando un plan. No era una venganza en el sentido de Hollywood. No habría gritos ni enfrentamientos públicos. No, esto sería silencioso, deliberado, innegable. El primer paso era el negocio. El contrato con la empresa de Daniel había llegado a su renovación recientemente. Ya había firmado la extensión, pero esta vez había añadido una nueva cláusula, una que requería revisiones trimestrales con el equipo de gestión del cliente. ¿Y adivina quién ahora estaba obligado a asistir a esas revisiones como enlace? Daniel. En otras palabras, mi futuro cuñado iba a estar sentado frente a mí en una sala de conferencias 4 veces al año, cada año, en el futuro previsible. Él también lo sabía. Había visto la cláusula. Aún no se lo había mencionado a nadie. Probablemente porque se dio cuenta de que en realidad era algo bueno para su empresa. Pero yo sabía lo que significaba. No podrían evitarme aunque quisieran. El segundo paso era financiero.
Llamé a mi contable de nuevo y le pedí que preparara la documentación para mover todos mis activos personales a un fideicomiso con mi nombre como fideicomisario. Mi casa, mis inversiones, incluso mis acciones de la empresa estaban ahora legalmente protegidas. Si mis padres alguna vez intentaban algo como lo de la cuenta conjunta de nuevo, se encontrarían con un muro. El tercer paso, y este era puramente simbólico, era mi regalo de bodas. Decidí que daría algo, pero no de la manera que ellos querían. En lugar de dinero, encargué una obra de arte personalizada a un pintor local. Un hermoso paisaje del viñedo donde se iban a casar. La hice enmarcar en un marco simple pero elegante con una placa de latón que decía, para Clare y Daniel. Que siempre construyáis vuestro futuro con vuestras propias manos. Era educado, de buen gusto, y lo suficientemente puntiagudo como para hacer que algunas personas se sintieran incómodas. Y luego vino la pieza final del plan, mi presencia. Reservé una suite en el Hotel del Viñedo para el fin de semana de la boda. No solo una habitación normal, sino la mejor que tenían. Balcón en esquina, vistas a las viñas, chimenea privada. Organicé un servicio de coche para que me recogiera y así llegar con estilo. No porque quisiera presumir, sino porque quería que la primera impresión que tuvieran de mí ese fin de semana coincidiera con la persona en la que me había convertido, no con la que ellos recordaban. Cuanto más me preparaba, más tranquilo me sentía. Por una vez, no temía un evento familiar. Lo estaba anticipando. Había algo empoderador en saber que no iba a ciegas. Esta vez, la noche antes de irme a la boda, Daniel me envió otro mensaje. Oye, tío, solo un aviso. Los padres de Clare están hablando de pedirte durante la recepción que hagas un brindis. Creen que sería una buena manera de mostrar unidad familiar. Miré el mensaje durante un buen rato antes de responder, suena perfecto. Estaré listo. Porque estaría listo. Listo para pararme frente a todos y hablar con calma, con confianza, y en mis propios términos. Esto ya no era solo una boda. Iba a ser el momento en que todo cambiara para ellos y para mí. Me desperté la mañana de la boda más temprano de lo que esperaba. El sol apenas había salido, pero mi mente ya estaba en ebullición. Esta vez no había pavor en mi pecho, ni ansiedad por el comentario mordaz que papá pudiera lanzar o por lo que mamá pudiera obligarme a hacer con su chantaje emocional. En cambio, había una anticipación tranquila, casi eléctrica. El viñedo era aún más impresionante de lo que había imaginado. Hileras de viñas se extendían por suaves colinas. La niebla de la mañana todavía estaba baja, dándole a todo un brillo plateado. Reservé la mejor suite a propósito. Pero cuando entré en la habitación y dejé mi maleta, tuve que tomarme un momento solo para asimilarlo. Suelos de madera, chimenea de piedra, un balcón con vistas al espacio de la ceremonia donde ya estaban colocando las sillas. Se sentía como entrar en otro mundo. Me tomé mi tiempo para prepararme. Ducha, afeitado, el traje perfectamente planchado. Cuando me puse la chaqueta azul marino a medida y esos zapatos de cuero pulido, apenas reconocí el reflejo en el espejo. Este no era el chico del que solían burlarse en la cena. Este era alguien que había construido su propia vida ladrillo a ladrillo y que entraba en este fin de semana con la cabeza bien alta. Para cuando llegué al salón principal para las fotos previas a la ceremonia, la gente ya estaba pululando por allí. Clare estaba en la suite nupcial peinándose. Mamá estaba ladrando órdenes al florista y papá estaba de pie con una copa de champán en la mano, aunque apenas pasaban de las 10 de la mañana. En el momento en que me vio, sus cejas se arquearon. Vaya, vaya, dijo, escaneándome de pies a cabeza. Mirad quién ha decidido vestirse como si perteneciera a este lugar. Buenos días, dije con calma, pasando a su lado. Mamá me echó un vistazo y frunció el ceño ligeramente, como si no supiera qué hacer con la versión de mí que estaba frente a ella. Podrías habernos dicho que vendrías con un servicio de coche, dijo. La gente está hablando. Sonreí débilmente. Que hablen. La ceremonia en sí fue hermosa. Eso se lo concedo. Clare se veía radiante. Daniel parecía orgulloso. Y por un momento, me permití simplemente ser feliz por ellos. Pasara lo que pasara entre mis padres y yo, Clare seguía siendo mi hermana, y este era su día. Pero luego vino la recepción.
El viñedo había colgado luces de hadas por todo el espacio de comedor al aire libre. El sol había bajado y todo brillaba con un resplandor cálido y dorado. La gente reía. La música sonaba suavemente, las copas de vino tintineaban. Era el momento perfecto, lo que hizo que lo que vino después fuera aún más satisfactorio. Después de la cena, el DJ anunció que era hora de los discursos. Papá fue el primero, por supuesto. Se levantó, hizo algunas bromas sobre cómo Clare siempre había sido la princesa de la familia, y luego lanzó una pequeña pulla sobre cómo estaba ansioso por ver lo que Mark tenía que decir. Todos se giraron para mirarme. Me levanté lentamente, abotonándome la chaqueta, y caminé hacia el micrófono. Mi corazón estaba firme, no acelerado, no temblando. Buenas noches, dije, mi voz se escuchaba claramente por todas las mesas. Para aquellos que no me conocen, soy Mark, el hermano de Clare, y quería tomar un minuto para hablar sobre la familia. Hubo una oleada de risas educadas. Sonreí, pero no era la sonrisa tímida y apologética que les había dado cientos de veces antes. La familia, continué, se supone que se trata de apoyarse mutuamente en los buenos y en los malos momentos. Se trata de apoyarse incluso cuando es difícil. Y durante mucho tiempo, pensé que eso significaba hacer lo que se me pedía, dar lo que se me quitaba solo para mantener la paz. Vi a mamá ponerse rígida. Papá frunció el ceño mirando su copa. Pero lo que he aprendido, dije, dejando que mi voz se afilara solo una fracción, es que la verdadera familia no te quita sin preguntar. La verdadera familia no se ríe de tu trabajo, ni de tu esfuerzo, ni de tu éxito. La verdadera familia está a tu lado, no encima de ti. El silencio era tan denso que podías sentirlo presionar contra tu piel. Lo dejé reposar un momento antes de suavizar mi tono. Así que esta noche, quiero levantar una copa no solo por Clare y Daniel, sino por construir un futuro en vuestros propios términos, por crear algo que sea vuestro, algo de lo que nadie más pueda atribuirse el mérito o quitaros. Levanté mi copa, encontrándome con los ojos de Daniel. Él asintió una vez, casi imperceptiblemente, pero vi el respeto allí. Por Clare y Daniel finalicé. Que construyáis vuestro futuro con vuestras propias manos, y que siempre sea lo suficientemente fuerte como para sostenerse por sí solo. El brindis fue educado, casi comedido, pero aterrizó como un puñetazo. Algunas personas aplaudieron suavemente. Clare sonrió con incertidumbre. El rostro de mamá estaba congelado en esa expresión de anfitriona social que usaba cuando no quería que la gente supiera que estaba furiosa. Papá no aplaudió en absoluto. Volví a mi mesa con calma, me senté y tomé un sorbo de vino. Pero la noche no había terminado. Más tarde, cuando llegó el momento de los regalos, volvió a ser mi turno. Me llamaron para presentar el mío, y entregué el marco envuelto. Clare rasgó el papel y ahogó un grito suave al ver la pintura. El viñedo bañado por la luz del sol, capturado maravillosamente. Es precioso, dijo. Mira la placa, murmuró Daniel. Ella la leyó en voz alta. Para Clare y Daniel. Que siempre construyáis vuestro futuro con vuestras propias manos. Otra onda recorrió la sala. Sutil, pero la capté. Gente moviéndose en sus sillas, alguien soltando un silbido bajo. Clare sonrió débilmente, aunque sus ojos se desviaron hacia mamá por un segundo. Los labios de mamá estaban tan apretados que casi estaban blancos. Me quedé hasta que terminó el primer baile, hasta que se cortó el pastel, hasta que cumplí con mi deber como invitado. Y luego, justo cuando la música comenzó a animarse y la gente se dirigió a la pista de baile, me levanté, me puse la chaqueta y salí en silencio. Al llegar al borde del viñedo, me volví una vez. Las luces parpadeaban, las risas resonaban entre las hileras de viñas. Pero incluso desde aquí, pude ver a mis padres a un lado, hablando en voces bajas y tensas. Dijeran lo que dijeran, sabía una cosa con certeza. No volverían a mirarme de la misma manera. Y por primera vez, no me sentí como el extraño. Me sentí como el que tenía todas las cartas. No me quedé para ver las consecuencias en tiempo real, pero no tuve que esperar mucho para que llegaran las réplicas. Para cuando volví a mi suite, mi teléfono se estaba iluminando con mensajes de familiares. Algunos eran halagadores. Ese fue un gran brindis. Muy elegante. Te veías muy bien esta noche. Orgulloso de ti, tío.
Otros eran menos amigables. Mamá, tu discurso fue inapropiado. Humillaste a tu padre. Papá, los hombres de verdad no airean los asuntos familiares en público. Más te vale arreglar esto antes del brunch de mañana. No respondí, no por rencor, sino porque no sentía la necesidad de hacerlo. Por primera vez en mi vida, no me apresuraba a suavizar las cosas, a reparar las grietas solo para que todos pudieran sentirse cómodos de nuevo. A la mañana siguiente, me salté el brunch por completo. En su lugar, desayuné en el balcón de mi suite, viendo al personal del viñedo limpiarlo de la noche anterior. Se sentía simbólico. La fiesta había terminado. La música se había detenido, y todo lo que quedaba era el después. Cuando finalmente revisé mi correo electrónico, encontré uno de Daniel. Mark, solo quería decir que tus palabras de anoche realmente calaron. Clare y yo hablamos después de que te fuiste. Está molesta, pero creo que en el fondo sabe que tenías razón. Voy a trabajar para que lo vea. Y por si sirve de algo, me alegro de poder llamarte mi jefe y mi cuñado. Me recliné, asimilando eso. Quizás Clare cambiaría de opinión algún día. Quizás no. Pero saber que Daniel estaba empezando a entender mi postura, eso significaba algo. De vuelta en la ciudad unos días después, me concentré en el trabajo de nuevo. La vida avanzó rápidamente para mí, pero aparentemente no para mis padres. Mamá llamó una tarde, dejando un mensaje de voz que era mitad silencio helado y mitad chantaje emocional. Tu padre y yo estamos muy decepcionados contigo, Mark. Esperábamos más de ti. Has avergonzado a esta familia. Nos debes una disculpa si alguna vez quieres volver a ser bienvenido en casa. Lo escuché 2 veces antes de borrarlo. Luego bloqueé sus números. No fue una decisión dramática. Sin gritos, sin portazos, solo un clic silencioso, como cerrar un libro que ya has leído demasiadas veces. En las semanas que siguieron, empecé a notar los efectos en cadena. El chat de grupo familiar se quedó extrañamente silencioso sin mí. Mi tía llamó una tarde, y en un tono conspirador, me dijo que mamá se había estado quejando a todo el mundo de mí, pero que un número sorprendente de familiares se había puesto de mi lado. Sinceramente, dijo mi tía, creo que la gente está cansada de que siempre hagan que todo gire en torno a Clare. Lo que dijiste en la boda tenía que decirse. Y entonces llegó el golpe de gracia. 3 meses después, Daniel vino a mi oficina para una de esas revisiones trimestrales. Nos dimos la mano, terminamos con los asuntos de negocios, y luego, mientras recogíamos, dijo en voz baja, Clare quería que te dijera que lo siente. Levanté la vista, sorprendido. No se lo dirá a tus padres. Todavía no, continuó Daniel. Pero quería que te lo transmitiera. Dijo que ha estado pensando en lo que dijiste y en cómo se ha apoyado en ellos toda su vida. Está empezando a preguntarse si necesita madurar un poco. Eso me pilló por sorpresa de la mejor manera. Quizás mis palabras habían hecho algo más que herir. Quizás habían plantado una semilla. Esa noche, mientras cerraba mi oficina y salía al aire fresco de la tarde, me di cuenta de que me sentía más ligero. No porque mi familia hubiera cambiado de repente o porque todo estuviera arreglado, sino porque finalmente me sentía libre del peso que había estado cargando. Ya no necesitaba su aprobación. No necesitaba que me vieran de cierta manera. Les había mostrado quién era realmente. Y ellos podían aprender a respetar eso o vivir con el silencio que había dejado atrás. Meses después, cuando llegó la Navidad, recibí una tarjeta por correo. Solo mi nombre en el frente, sin remitente. Dentro había una foto de Clare y Daniel sonriendo frente a su primera casa, un lugar modesto, pero suyo. Debajo de la foto, con la letra de Clare, había 3 palabras: la construimos nosotros. Me quedé allí en mi cocina durante un buen rato, simplemente mirando esas palabras, una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro. Por primera vez en años, sentí que mi hermana finalmente me entendía. Me serví una copa de vino, la levanté en un brindis silencioso y dije en voz alta, por construirlo nosotros mismos. Y así, cerré ese capítulo en mis propios términos.